Hola chicos, bienvenidos a clase. El día de hoy vamos a seguir nuestro curso de criterios de evaluación de proyectos y hablaremos sobre la tasa interna de retorno, TIR. Para entender a esta tasa, tenemos que seguir utilizando los criterios básicos analizados a lo largo del curso, como es el de descontar. Sabemos que descontar es traer o actualizar los flujos futuros del proyecto dinero de hoy, utilizando una tasa de descuento, también conocida tasa de oportunidad. Esta tasa de oportunidad se la representa con la letra K y es el mínimo rendimiento que se le exige a una inversión. Dicho esto, podemos decir que la TIR es aquella tasa que descuenta los flujos futuros de un proyecto y los iguala con la inversión inicial. Matemáticamente, estamos diciendo que la TIR es aquella tasa que hace que el valor actual neto sea igual a cero. Tenemos la fórmula del valor actual neto que vimos en el video anterior y la fórmula de la TIR. Vemos que son similares, simplemente que estamos utilizando el valor del BAN, que ya sabemos que es cero, y la tasa con la que vamos a descontar los flujos para lograr que este BAN sea cero, será denominada TIR. En los criterios de decisión, cuando se utiliza este criterio, para la TIR lo vamos a comparar con la tasa de descuento y tiene tres criterios al igual que el BAN. ¿Qué pasa si la TIR es igual a la tasa de descuento? El proyecto nos resulta indiferente, es decir, nos da lo mismo hacerlo a no hacerlo. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, se debe aceptar el proyecto. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué tal si la TIR es muy cercana a esta tasa de descuento? Si esta situación se da, estaríamos diciendo que el BAM es muy cercano a cero también. Por lo tanto, tenemos que analizar qué beneficios adicionales trae consigo el proyecto para aceptarlo. Finalmente, si la TIR es menor que esta tasa de descuento, inmediatamente se debe rechazar el proyecto. Para calcular la TIR existen muchas maneras, pero las principales o las más fáciles son el uso de Excel mediante la función TIR o el uso de Excel mediante la opción buscar objetivo. Tenemos el método de la interpolación, que consiste en calcular el BAN con la tasa de descuento establecida inicialmente, para después calcular un segundo BAN con una tasa de descuento mayor o menor a la establecida inicialmente. Con esos valores aplicar la fórmula de interpolación que ustedes pueden apreciar y así obtener una aproximación de la TIR. Fíjense que al utilizar el método de la interpolación solo se obtiene una aproximación, más no el valor verdadero, pero con esta aproximación podríamos tener una idea sobre si el proyecto se va a rechazar o se va a aceptar. Finalmente, tenemos el método gráfico, en el cual vamos a utilizar en nuestro eje Y la tasa de descuento y en el eje X la tasa de descuento y en el eje Y los valores del BAN. Una vez que utilicemos estos y tracemos el gráfico, el punto de corte en el eje X representará a la TIR. Para entender de mejor manera vamos a utilizar un ejercicio y vamos a aplicar los 4 métodos en el Excel. Así que vamos. Nos encontramos ya en la hoja de Excel. Ahora, el primer método que vamos a utilizar es el de la interpolación. Para esto se presenta el proyecto A, que tiene un horizonte de 5 años y presenta esos flujos futuros. La tasa de descuento inicial va a ser del 10%, así que vamos a encontrar el BAN con esta tasa. Sabemos que para descontar el año 0 solo tenemos que copiarlo, ya se encuentra descontado. El año 1, el flujo del año 1, lo vamos a descontar utilizando la tasa del 10%, la fijamos para poder arrastrar, la elevamos a la menos 1, porque es un periodo el que vamos a actualizar. Establecido esto, podemos arrastrar y tenemos los flujos futuros actualizados en cada uno de los años. Y vamos a encontrar la sumatoria de los flujos descontados. Para esto, vamos a sumar los flujos del 1 al 5 y el valor de la inversión lo conocemos, $1,500. Con esos datos podemos encontrar el BAN, que es la inversión más los flujos futuros. Y obtenemos el BAN de 1954,3 centavos. Fíjense que en la fórmula de interpolación nos pide un BAN positivo o un BAN mayor y un BAN menor.
Ya tenemos un BAN positivo. Lo que necesitaríamos sería un BAN menor. ¿Cómo obtenemos ese BAN menor o un BAN negativo? Sabemos que al 10% nos genera un BAN de 1954. Si nosotros alzamos la tasa de interés o la tasa de descuento, el BAN va a decrecer. Y si disminuimos esta tasa de descuento, el BAN va a aumentar. Así que necesitamos utilizar una tasa lo suficientemente grande para que el BAN que vamos a obtener ahora sea negativo. Vamos a utilizar el 50%. Así que vamos a hacer el mismo procedimiento a descontar los flujos. Así que descontamos el flujo del año 1, pero con la nueva tasa de descuento. La fijamos y la elevamos a la menos 1. Y lo mismo para cada uno de los demás flujos futuros. Una vez que ya hemos actualizado esos flujos, vamos a repetir el procedimiento. Sumamos, obtenemos una sumatoria de estos flujos descontados y de la inversión. Con esos datos podemos obtener el BAN, inversión más la sumatoria de los flujos descontados, y obtenemos el segundo BAN. Con esto podemos utilizar la fórmula. Tenemos un BAN positivo y un BAN negativo, o un BAN mayor y un BAN menor. Copiamos los datos. La tasa menor es del 10%. La tasa mayor es del 50%. El BAN positivo es de 1954 y el BAN negativo es de menos 160,91 centavos. Obtenidos estos datos, utilizamos la fórmula presentada en las diapositivas y obtenemos la TIR. En este caso, nos pide la tasa menor, que le sumemos la diferencia de la tasa mayor menos la tasa menor y que esto lo multipliquemos por el BAN positivo y la dividamos para la diferencia del BAN positivo con el BAN negativo. Cerramos los paréntesis y multiplicamos por 100 para que nos devuelva en forma de porcentaje. Y tenemos el valor, 46,96%. Esa es la TIR mediante la interpolación. Ahora, vamos a utilizar el método de la TIR con Excel, con la función TIR, para ver cuánto es la diferencia de la TIR real con la TIR interpolada. Por lo tanto, TIR, para el cálculo de la TIR con Excel, tenemos que copiar todos los flujos originales del proyecto, sin descontar. Y obtenemos la TIR. Fíjense que es de un 44,02%. Existe una diferencia con la TIR interpolada, pero no es mucha la diferencia, es una buena aproximación. Si no pudiéramos calcular con Excel y tuviéramos solo la TIR interpolada, ya tendríamos una idea sobre si el proyecto se va a aceptar o no, porque la tasa TIR que obtuvimos interpolando es mayor que la tasa de descuento original, 10%. Ahora, vamos a utilizar el segundo método, que es con la función buscar objetivo. Para esto, copiamos simplemente los datos iniciales del proyecto A, su duración o su horizonte, los flujos futuros y los flujos descontados de este proyecto a la tasa inicial del 10%, que era la tasa original. Y vamos a utilizar la función buscar objetivo. Para esto, nos vamos a la pestaña Datos, Análisis de hipótesis, Buscar objetivo. En la tabla que se nos aparece, miren que nos pide definir la celda. Esta definir celda nos dice cuál es la celda o qué es lo que queremos modificar. Nosotros queremos modificar el BAN. ¿Por qué valor? Por el valor de 0. ¿Y qué celda necesitamos cambiar o qué celda? ¿Qué estamos buscando? Una tasa. Así que vamos a cambiar esta tasa para que cumpla estas condiciones. Le damos aceptar y Excel se encarga de calcular. Aceptamos y encontramos la TIR mediante la función buscar objetivo 44,015, que es igual que la tasa encontrada con la función TIR.
Ahora, el tercer método es mediante el uso del gráfico. Para esto, vamos a utilizar la función tabla de datos. Nosotros sabemos que con la tasa del 10% tenemos un van, pero para poder utilizar esto, permítame fijar estos valores de acá. Listo. Con el 10% tenemos un van de 1954,03. Lo copiamos con todo y fórmula. Perfecto. Y ahora podemos utilizar la función tabla de datos. Así que vamos a ello. Primero vamos a darle un poco de estética a la tabla. Así que lo ponemos y listo. Ahora sí. Vamos a calcular el van para distintas tablas, para distintas tasas de interés. Esto sabemos que es la tasa y esto sabemos que es el van. Así que vamos a darle un poco solo de diseño y listo. ¿Qué pasaría si comenzamos con una tasa del 4%, del 6%, el 8%, el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, 45%, 50%, 60% y con estos datos generamos el nuevo valor del van. Seleccionamos toda la tabla y nos vamos a la función datos, análisis de hipótesis y buscamos tabla de datos. Los datos podemos meterlos en fila o en columna. En este caso, fíjense que tenemos una columna, así que los datos van a ser en columna. ¿Y qué dato va a cambiar? Va a cambiar la tasa de interés inicial, que en este caso es del 10%. Aceptamos y la tabla genera el van automáticamente. Fíjense, tenemos al 10%, que era nuestro van inicial, de 1954. Vamos al gráfico para apreciarlo en el gráfico. Sabemos que la TIR va a ser aquella tasa que corte al eje de las X, es decir, a las tasas de descuento. En este caso, vemos que el valor en el que corta está aproximadamente entre el 40 y el 50%. Si mejoramos la escala, vamos a darnos cuenta que corresponde al valor calculado de 44,015, pero a simple vista podemos decir que está entre un 44 y 45%. Repito, si mejoramos la escala, encontraríamos el punto correcto. Simplemente esto es para visualización, para que se entienda de mejor manera. Listo. Estos han sido los métodos más comunes para calcular la TIR. Espero que el video les haya servido y cualquier cosa, comentario, no duden en dejármelo en la caja de comentarios. Asimismo, si necesitan cualquier tema relacionado a finanzas, estadística o Excel, pueden dejarlo, que yo estaré gustoso de ayudarles. Así que en el siguiente video de nuestro curso de criterios de evaluación hablaremos sobre la TIR modificada y los 3 métodos de cálculo. Así que esto ha sido todo y nos vemos la siguiente clase. Adiós.